Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan David Lalinde Sánchez, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío. Este es un trabajo titulado Exclusión, Segregación, Integración e Inclusión en el marco de la asignatura Escuela Inclusiva y Contexto Sociocultural. Lo primero que quiero hacer es presentar el ejercicio del cuadro comparativo. Pues por temas de la presentación lo voy a hablar de desde las filas y lo voy a trabajar por columnas. Me explico. Tenemos cuatro columnas de exclusión, segregación, integración e inclusión y tenemos cinco filas en total, en donde vamos a hablar de aspectos epistémicos, histórico-culturales, normativos, curriculares y pedagógicos. Pero bueno, con el ánimo de poder grabar esta presentación, pues lo voy a hacer en esta dirección, porque en esta dirección se me dificulta por el tema del programa que estoy usando en este momento para la grabación. Así que voy a hablar de aspectos epistémicos en los cuatro puntos importantes que son exclusión, segregación, integración e inclusión. En aspectos epistémicos en la exclusión vemos entonces que hay una limitación a la producción y acceso al conocimiento. El aprendizaje es un privilegio al cual solo pueden, digamos, acceder ciertos grupos sociales por ciertas características que muchas veces son dadas por estos mismos grupos sociales. En la parte de la segregación entonces ya vemos que se empieza a reconocer de alguna manera el conocimiento de ciertos grupos, pero esto se hace por separado. Entonces hay grupos que tienen unos aprendizajes o unos conocimientos y otros grupos que tienen otros conocimientos, ¿cierto? Podríamos poner como ejemplo las comunidades indígenas en comparación de alguna manera con las comunidades urbanas. Posteriormente ya se empieza a hablar de integración, que ya hay un conocimiento compartido con adaptaciones muy mínimas, pero en donde ya, digamos, se puede compartir el aula entre diferentes sujetos que hacen parte de diferentes culturas o diferentes comunidades. Hasta lo que hablamos hoy en día, que es la inclusión, que ya hay un acceso equitativo, en donde el conocimiento ya es para todo aquel que esté en el aula. Ya se empieza a hacer un reconocimiento de la diversidad desde diferentes puntos de vista. Entonces, pues esto es en cuanto a la parte epistémica. En cuanto a la parte histórico-cultural, pues en la exclusión vemos que se justifica de alguna manera por las diferencias sociales, puede ser también por aspectos económicos de ingresos, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen un acceso a la educación mejor que otras por sus aspectos o por sus ingresos económicos. Allí también se habla de capacidades, entonces esta persona puede tener unas capacidades diferentes a la otra, pero entonces como estas capacidades son más valiosas de alguna manera para el momento histórico en el que nos encontrábamos ya hace varios años, pues entonces tiene mayor facilidad de acceder a ciertas capacidades o ciertas situaciones de aprendizaje, y pues allí ya se empiezan a generar estigmas. En cuanto a la segregación, pues ya se habla de la separación de estudiantes por capacidades, género, raza, origen social y o económico. Entonces quienes pertenecen a esta comunidad aprenden esto y quienes no aprenden esto otro, o se empieza de alguna manera pues como a tener diferentes lugares para el aprendizaje de diferentes personas. En cuanto a la integración, pues ya surge una respuesta a esa segregación, se valora ya mucho más la participación y se empieza de alguna manera a integrar las comunidades en las mismas aulas. Finalmente en la inclusión pues ya se valora la diversidad, ya hay cambios culturales dentro del aula, los estudiantes ya reconocen que hay derechos y capacidades que todos tenemos, ya se empieza a hacer un rechazo mucho más explícito a la discriminación, ya no, digámoslo así, se busca que no haya discriminación. En aspectos normativos, entonces en la exclusión vemos que ya hay derechos humanos que obligan a eliminar la discriminación, existen o empiezan a generarse políticas educativas o leyes que buscan prevenir de alguna manera que exista exclusión en las aulas de clase. En cuanto a la segregación, pues no hay escuelas especiales, ¿sí? Ya se empieza a hablar de declaraciones a nivel mundial para prevenir la segregación. En la integración hablamos de políticas de integración, ajustes curriculares, leyes de educación que permitan que las personas de diferentes culturas y diferentes etnias y demás pues ya puedan de alguna manera integrarse a los conocimientos que se van adquiriendo en el aula. Y finalmente hablamos de inclusión, en donde ya la UNESCO y las declaraciones internacionales promueven la inclusión plena. También hace parte como tal uno de los
objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces ahí pues hay una parte importante. Bueno, lo otro ya es entonces el aspecto curricular. En cuanto a la exclusión, vemos que hay un currículo homogéneo, prácticamente es el mismo currículo para todo el mundo. Esto pues genera barreras, dificultades de aprendizaje, no se tienen en cuenta las necesidades diversas, etcétera, etcétera. En cuanto a la segregación, pues vemos que hay un currículo ya separado, pero es por aulas. Digamos que son aulas especiales para diferentes grupos, diferentes etnias, diferentes razas, diferentes grupos poblacionales. Ya posteriormente se habla de integración, en donde ya hay un currículo común, digámoslo así, estandarizado, donde las adaptaciones son muy mínimas o limitadas. Digamos que falta que se incluyan aspectos sociales en ese currículo. Y ya finalmente en la inclusión, pues vemos un currículo flexible, adaptable, en donde se empieza a hacer uso del diseño universal para el aprendizaje DUA. Entonces, pues digamos, podríamos decir que es el momento actual en el que nos encontramos o en esa transición. En los aspectos del criterio pedagógico, pues vemos que en la exclusión hay una enseñanza muy tradicional, muy centrada en el docente. Yo aquí nombré a Paulo Freire, me disculpo porque en la diapositiva dice Paula, pero es Paulo Freire, uno de los grandes pensadores de la pedagogía en Latinoamérica, que habla de la educación bancaria. Entonces se empieza a ver cómo el estudiante es prácticamente un banco en donde se deposita conocimientos y tener en cuenta sus ideas previas, sus conocimientos, su cultura, sus tradiciones, sus aspectos de métodos o mecanismos de aprendizaje, etcétera, etcétera. En la segregación ya hay unos modelos educativos pues un poco más especializados, ya el enfoque se centra en la diferencia, sin embargo sigue habiendo poca exclusión social. En la integración ya vemos modelos en donde hay integración de todas las comunidades, ya se empieza a atender a la diversidad, se empiezan a generar estrategias de aprendizaje individual. Y finalmente, en el aspecto pedagógico en la inclusión ya vemos pedagogías inclusivas en donde se empieza a centrar el estudiante o el estudiante es el eje central del conocimiento y donde empezamos a ver que hay construcción de conocimiento para todos, sin excepción y sin ningún tipo de restricción. Pasamos entonces a las conclusiones. Quiero pues dividir como las conclusiones en los dos puntos o categorías que menciona la profe en el trabajo. El primero de ellos es las reflexiones en torno a la temática. Me quedan pues ciertas reflexiones, una de ellas es que la exclusión y la segregación históricamente han limitado la participación de los estudiantes en contextos escolares, no les han permitido ser quienes son, desarrollarse libremente y pues desarrollar todo su potencial. Esto pues ha reforzado desigualdades sociales, culturales y económicas a lo largo del mundo y pues ha de alguna manera impedido que todas las personas tengamos acceso al conocimiento de manera equitativa. El segundo punto es que pues el maestro termina convirtiéndose en un mediador que permite la inclusión, pero debe ser con responsabilidad ética y pedagogía. Aquí menciono que es muy importante tener presente las barreras sociales y de aprendizaje que tienen los estudiantes, porque muchas veces creemos que llegar al aula es impartir un conocimiento que tenemos nosotros como futuros licenciados en ciencias sociales, pero pues todos los que están en el aula son un mundo aparte, tienen sus personalidades, sus gustos, sus disgustos, sus incomodidades, sus molestias y siento que eso es importante tenerlo en cuenta. De todas maneras, eso no quiere decir en ningún momento que sea un aula, una misma aula para todos. Yo creo que es un reto para que todos los maestros adaptemos de alguna manera las estrategias didácticas y que esto permita la participación activa de todos. Y pues hablando de las ciencias sociales, yo creo que hay que empezar a abordar desde múltiples perspectivas históricas, culturales. La idea es no imponer narrativas y mucho menos narrativas en donde digamos eurocentristas y demás, pues en donde veamos que el norte es lo más importante. Yo creo que ahí empezamos a hablar un poquito de epistemologías del sur. Otra de las conclusiones entonces son propuestas que se tienen para fortalecer las prácticas y modelos inclusivos en ciencias sociales. Los menciono entonces, son diseñar unidades didácticas que integren las múltiples perspectivas culturales e históricas, incluir contenidos locales y globales, donde se valore la diversidad ética, social, de género y la multiculturalidad, aplicar el diseño universal para el aprendizaje,
aulas STEAM, ¿por qué no? El uso de herramientas multimedia y tecnológicas, fomentar la investigación en el aula, promover la empatía, la tolerancia y el respeto hacia la diversidad, integrar la educación en valores como parte central de la ciencia social.